Cuando era niño, empecé a relacionarme con mi entorno, entré al jardín de infantes y me topé con que mi segundo nombre era motivo de burla entre los niños grandes. Lorenzo, aunque hoy por hoy ese nombre es común y se puso de moda hace unos 25 años en ciertos círculos ecuatorianos, en mi infancia fue un hueso duro de roer. Me preguntaba qué le pasó a mi papá para haberme hecho esa maldad. Mi mamá era una gringa recién llegada y no hablaba jota, por lo que pidió que me pusieran Juan. ¡Juan! Y luego a mi hermana Paula, artista conocida en nuestro medio, le puso Simona de segundo nombre. Éramos los raros de la escuela y nos empezaban a bulear con el mote de Lorenzo y Pepita, que era una tira cómica de una pareja estándar en el diario, o directamente me decían el indio Lorenzo. Y no en un buen tono, por el clásico San Juanito. Mi abuela, medio en chiste, medio en serio, me decía: mijito, a usted su papá le puso así en venganza, porque él se llama Milton. Sin embargo, en poco tiempo me di cuenta que mi nombre, al ser poco común, era un pequeño tesoro que mi taita me había regalado. Supe sobreponerme al acoso y empecé a notar la diferencia entre llamarme Juan Lorenzo y no Juan Carlos, como muchísimos niños de mi década. Me imagino en honor al príncipe español devenido rey. A mi corta edad, esta situación me dio las primeras pautas de lo importante que es la identidad y la autoestima para una persona. Por otro lado, después de que la ciencia y el sentido común nos han dejado claro que todos venimos de la misma matriz en África, y si vamos más atrás, todos los seres vivos, en la acepción de la vida, que se esgrime todavía, pero que poco a poco está siendo cuestionada, hemos evolucionado del mismo DNA, lo que deja en entredicho, lo que pone en entredicho esto de la identidad del individuo. Más aún en mi caso particular, dado que mis antepasados son de orígenes tremendamente diversos: indoamericano, fenicio, europeo, seguramente judío y africano. En mi adolescencia empecé a inclinarme por la comunicación y el diseño. Me crié en un entorno de arte y estuve expuesto a la fotografía, la comunicación visual y muchas manifestaciones culturales de toda índole. Estuve cerca de personajes como Olga Fisch, quien, con algunos otros extranjeros, a mediados del siglo pasado, reivindicaron la cultura popular ecuatoriana, que en esos tiempos y antes era una manifestación mestiza que evitaba con desparpajo su parte india. Paralelamente, me empecé a dar cuenta de cómo en mi clase social y en otras se denigraba de nuestro acervo y origen andino tropical consuetudinariamente. Siempre me he preguntado por qué fueron foráneos quienes nos han hecho ver el valor y lo espectacular de lo nuestro. Muchos quiteños gastan cotidianamente el fruto de su trabajo en excentricidades para nuestro medio, como anguila importada del Japón o chuletas de cordero neozelandesas, entre otras cosas por el impulso de estar inmersos en una cultura global, mientras que en el Travel Channel, Anthony Bourdain, en su chusco No Reservations, se da el lujo de engullir una suculenta tripamiski en el Parque de la Vicentina. Esta anécdota subraya las consideraciones anteriores. En el campo de la gastronomía, igualmente, más de una de los expertos connotados en materia culinaria ecuatoriana es gringa. Asimismo, en mi juventud se denostaba la música nacional como triste y llorona. Se nombraban comercios con palabras en inglés para alejarse lo más posible de nuestro acervo. Los toros, como evento de las fiestas de Quito, se tornaban más en una fiesta extranjera que en una local, por nuestro afán de alejarnos de lo que somos. Cierto es que en los 60s y 70s había un movimiento latinoamericanista, en el que la moda era andar de a poncho y entonar canciones de música protesta chilenas o folclóricas argentinas, pero lo nuestro, con contadas excepciones, siempre se veía con desdén. En mi entorno social, a duras penas se bailaba una cumbia, y de música nacional ni hablar. Cuando tuve la oportunidad de salir a estudiar, fui a dar a la ciudad de Nueva York, la meca de la diversidad. Quedé muy marcado, por un lado, por lo insignificante que puede ser una cultura X ante la aplastante cantidad de influencias culturales que allí se pueden encontrar. Y por otro lado, me impresionó mi apego a mi propia cultura. Lo que más extrañaba era el ají y el ceviche, pues ecuatorianos y ecuatorianas no faltaban.
Un par de anécdotas me marcaron. Cierta vez en el subway, en Times Square, se me acercaron unos otavaleños y de la nada me dijeron, ¿a dónde queda el downtown? Una vez contestada la pregunta, les repregunté que cómo sabían que era ecuatoriano. Y casi sin pensarlo me contestaron, por la manera en que te paras, pues, taitico. La otra, una mañana de unos 40 grados centígrados a la sombra, iba muy temprano en la línea F en dirección a Coney Island, en un tren vacío. Y mientras adelantaba los vagones a través de las puertas internas, me topé con el único fulano que aparte de mí había decidido madrugar a la playa. Iba recostadote, con las patas abiertas y la cabeza apoyada en el brazo y la mano, intentando capear el calor. Al instante supuse que era guayaco y sin preocuparme del riesgo de equivocarme, le pregunté para recibir como respuesta automática, ¿guayaco? ¿Yo? No, yo soy de Vinces. Más tarde, gracias a lecturas de investigaciones un poco menos patrioteras de la info que nos embutieron en el colegio, entendí que la nación del Reino de Quito, como tal, era medio inventada por los delirios del padre Juan de Velasco, hace ya muchos siglos, lo que me llevó a cuestionar nuestro origen y nacionalidad. ¿Qué pasó? Me preguntaba entre desamparado y curioso, aunque al mismo tiempo, mientras conocía en autobús y moto, y más tarde en auto, los rincones de la patria, me daba cuenta que, aunque un tanto subestimada, nuestra cultura e identidad estaban allí, ricas y potentes, huyendo con su presencia. Y no respondían directamente al paraguas conceptual del vocablo Ecuador. Eso sí, con una amalgama de cuantiosas subculturas, era la diversidad la característica más importante de nuestra cultura como ecuatorianos y quizá por esa misma razón su mayor debilidad. Aprendí conceptos como sincretismo, como esta fantástica y juvenil banda de pueblo Guaytamba, que fusiona pasacalles con metal. Revaloricé otros como el mestizaje, lo criollo y autóctono, y aprendí a apreciar lo rico de tantas etnias que habitan nuestro pequeño territorio. Y a pesar de que me topé con que a nivel popular la práctica de usar para recién nacidos nombres anglosajones y algunos otros recontra rebuscados es muy arraigada, constaté que esta misma idiosincrasia es la que le daba la forma a nuestra identidad. Por eso, cuando nuestro primer mandatario se gasta varios minutos de su informe semanal a la Nación para hacer mofa de nombres que han escogido ciertos padres manavitas, me quedo de una pieza. Por suerte, por ahí hay una marca local que se ha enfocado en hacer de esta manifestación algo positivo. Dentro del contexto de las repúblicas que heredamos del colonialismo, que nos involucraron en más de una guerra fratricida, en el que nos obligan a mercadearnos como si fuéramos jabón de ropa, con marcas o estrategias como All You Need is Ecuador, traté de entender cómo es que nuestros vecinos, me refiero a Colombia y Perú, tenían un apego mucho más fuerte y orgulloso de su cultura que nosotros como ecuatorianos. Esta tendencia a blanquear nuestra identidad, tan evidente en la música pasteurizada para vendernos en mercados turísticos, hasta en los gobiernos que se dicen revolucionarios, lo único que logra es confundirnos internamente y que los potenciales visitantes nos identifiquen con una sopa desabrida. Si el fútbol y la selección nacional, con un contingente claramente popular, son un baluarte de nuestra autoestima, son los periodistas deportivos los que se encargan de usar apodos como Dida para nuestro arquero Domínguez, en honor a un arquero brasileño, y Bam Bam para uno de nuestros defensas, en honor a otro jugador foráneo. Rara vez se encuentran motes propios, como el dulce Tin. ¿Se habrán puesto a pensar alguna vez los poetas del fútbol cómo se ve desde afuera que nuestro equipo más popular se llame Barcelona, el equipo torero? Con el nombre de una ciudad en España que de torera no tiene nada y copiado de uno de los equipos más populares del mundo. Para remate, el mismo nombre de nuestro país, Ecuador, tiene un significado sin ningún arraigo cultural autóctono. Nos damos cuenta de cómo se permean estas pautas identitarias en nuestro subconsciente como ecuatorianos. Los top of mind que publican algunas revistas van por la misma senda. La marca local de mayor recordación es Pilsener, cuando bien podría ser Pinta, Guapuleña o Guayaca.
pudiendo hacer la gran diferencia al posicionar una autoestima que se necesita a gritos. La marca La Favorita se transformó en Supermaxi y podemos seguir así con Mr. Pozo y varios otros. Como vemos, sin darnos cuenta, nadamos peligrosamente en el océano de la globalización y prácticamente sin pararle zona a lo local. Por suerte hay excepciones, como este bar café y centro cultural de gran éxito desde hace unos 25 años, que con mucho orgullo ha posicionado nada menos que el nombre de un barrio popular en Quito, El Pobre Diablo. Seguramente, por todas estas divagaciones, es que hace unos años, cuando me desencanté un poco de hacer lo que mejor sé hacer, marcas para productos, servicios y organizaciones, empecé una búsqueda para reivindicar la autoestima e identidad como país. Cambié el enfoque negativo por uno positivo, como el que afortunadamente se puede apreciar en muchos músicos actuales en Quito. Gracias a un concurso, tuve el honor de participar en la creación de una estrategia turística que luego devino sin proponérselo en la marca del país. Y cuando los estudios que se realizaron para el efecto arrojaron que lo que más marcaba nuestra identidad era la diversidad, decidí volcarme a encontrar los cimientos, si se pueden llamar así, de nuestra cultura popular. Sin embargo, en un país étnicamente diverso y marcado por las desigualdades sociales, los cristales a través de los que miramos son muchos. Y lo que es considerado como identitario para unos, no lo es para otros. Empecé haciendo el ejercicio de ver cómo los vecinos peruanos habían casi de la nada posicionado su industria culinaria, una de las pocas manifestaciones en donde los acuerdos son en todo el espectro de la sociedad, como una de las mejores del mundo en apenas 3 lustros. Me involucré con un amigo de la juventud, X Andrade, que aparte de ser antropólogo se había inventado la cátedra en la Flaxo que se llama Antropología Visual, y puse en marcha, con harta pasión, un proyecto editorial que se llama Mi País, el Ecuador por los Ojos. En este proyecto me enfoqué al principio en hacer un rescate de la gráfica popular nacional. Me refiero a la comunicación de los pintores rurales, que en el año 2016 ya son una reliquia, pero que lentamente empieza a ser reivindicada en espacios comerciales hipsters quiteños como en La Floresta. Pasé luego de lleno a hacer un inventario de la iconografía popular, a sabiendas de que el resultado sería polémico, dado que lo popular está vivo y evolucionando a diario y su existencia responde a factores de penetración o resistencia, dependiendo del caso, de los conglomerados humanos a los que se pertenece. Ni bien iniciada la búsqueda, el humor y la ironía se hicieron presentes, coincidiendo con lo importante que es saber reírnos de nosotros mismos, dándonos horas de chacota al constatar lo acomplejados que podemos llegar a ser los ecuatorianos. Encontramos una serie de íconos incuestionablemente universales. Aquí los primeros 10. La Venus de Valdivia, que se llama Venus para sentirnos europeos desde la época precolombina y que ahora es símbolo de nuestro descuidado Ministerio de Cultura. El Panama Hat, que en realidad se debería llamar sombrero jipijapa o Montecristi, que data de hace varios siglos y es un ícono incuestionable de nuestra artesanía. El encebollado y el locro, la cangrejada en la costa, el seco de chivo en la sierra, la fanesca en todo el país, platos que no le piden ningún favor a la afamada cocina de los vecinos. El chagra y el montubio, íconos que marcan nuestro acervo rural bien entrado el siglo XXI. El casco colonial quiteño, uno de los mejores del mundo que fuera declarado primer patrimonio de la humanidad en una magistral jugada de marketing hace varias décadas. Galápagos, un tesoro que con la Amazonía nos coloca a la cabeza de la megadiversidad en el mundo, en un territorio minúsculo. El Año Viejo y los Inocentes, manifestación que está viva y extendida en todo territorio nacional, a pesar de que ciertos políticos la quieren controlar. Julio Jaramillo, quien aún después de muchos años de muerto, sigue siendo el músico de más presencia en el subconsciente ecuatoriano y con más proyección internacional. El estilo guayasamín, que terminó afectando no solo al carácter serial de las imágenes miserables de lo indígena que pululan en todo mercado artesanal, sino a la forma misma como se hace la gestión cultural para representarnos. La Dolorosa, a partir del milagro, se ha convertido en un símbolo de redención para todos los ecuatorianos, no solo para los alumnos del colegio. Es tan fuerte su arraigo y tiene tantos devotos
que desde hace varias décadas este símbolo se usa hasta como parte de la imagen corporativa de dos de las empresas más grandes del país. Y así como estos, que de alguna manera mantienen una lectura universal entre casi todos los ecuatorianos, hay un montón más que son pertinentes a grupos más cerrados, pero que de igual manera entran en el crisol de la nacionalidad. Habrá quienes digan, pero ¿qué utilidad tiene encontrarse a uno mismo en un mundo donde lo que manda es cómo parar la olla el día a día? Pues bien, de algo me sirvieron años de vivir en constante contradicción en mi quehacer de marcas comerciales e identidad. He logrado, contracorriente, insertar con gran éxito el componente ecuatoriano en más de un trabajo netamente comercial. Tal vez el mejor ejemplo es la imagen de un queso fabricado en Ibarra. Logré que sus marqueteros arriesgaran a dejar a un lado el origen suizo de sus productos para mercadearlos con imágenes autóctonas y los resultados han sido tan buenos que la idea se está implantando en el Perú. Como vemos, el rescate de la memoria a través de las palabras, la cultura o las imágenes como las que les he mostrado es indispensable para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Solo así tendremos la seguridad necesaria para enfrentar este mundo hiperglobalizado que nos ha tocado vivir. Así como al comienzo de esta charla hice un recuento un tanto mordaz de cómo vamos perdiendo nuestra identidad, quiero terminar haciendo un reconocimiento a todos los jóvenes que hemos visto aquí y a todos los ecuatorianos que en la última década han sabido encontrar la beta local en sus quehaceres, exorcizándonos en parte de la alienación a la que hemos estado acostumbrados por años. Muchas gracias.